1, grabando. Vamos a darle caña a la PEC obligatoria y además así, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a hacer un análisis factorial porque la PEC es un análisis factorial. A ver, venga, primero de todo quiero explicaros qué es un análisis factorial. Un análisis factorial en el fondo es una ANAVA que tiene más de una variable causa. Cuando trabajamos con más de una variable causa, nosotros estamos trabajando con una ANAVA que se llama análisis factorial. Se la diferencia de la otra ANAVA que se le llama ANAVA simple. Y también está el tercer tipo de ANAVA, que es la ANAVA en sustitución de la T de student, ¿vale? Que es también una ANAVA con una única variable causa y dos opciones. Bueno, vamos a empezar a darle caña. Primero, por supuesto, la parte súper fácil, la parte de teoría. Claramente, la teoría está aquí marcada, pero bueno, en negrita. Pero yo os las voy a explicar, no es que la vayamos a hacer, sino que además la vamos a explicar. Venga, dice así. Cuando se investiga un fenómeno que ya ha ocurrido, estamos ante... Es una investigación ex post facto. Ex es ex post facto, es después de el hecho, ¿vale? Nosotros hay veces que vamos a trabajar con cosas que no vamos a manipular nosotros mismos, no podemos manipularla ni observarla directamente. Puede ser por diversos motivos. Por ejemplo, si intento analizar lo que ha pasado en épocas anteriores, ¿vale? Si había, yo que sé, más mortalidad en las tribus de no sé dónde que en las tribus de no sé qué, si había más mortalidad en las tribus vikingas que en las tribus célticas del norte de España, del centro de España, por ejemplo. Ahí son cosas pasadas. Si consigo datos ya es un milagro, que se consiguen, pero si consigo datos es una cosa ya pasada. En educación, maltrato. Yo siempre pongo este maltrato porque es que nadie lo duda. Maltrato. Nosotros no vamos a trabajar directamente el maltrato, porque ni vamos a permitir que se aplique la variable independiente, que es el maltrato, porque si vemos que se aplica, pues vamos con una escoba o con lo que pillemos delante y vamos a escobazos, como tiene que ser. No se permite que se maltrate a nadie. Nosotros recibimos los datos que nos han aportado y en estas ocasiones, por ejemplo, es de entender tan lógico que si tenemos ya observadores de educadores o psicólogos que ya han hecho cuestionarios que ya le han pasado, no le vamos a volver a hacer revivir el trauma. Ya tienen bastante con los juicios, ya tienen bastante con el psicólogo, con la terapia y con todo, para que encima vengan y nos le pidemos que nos vuelva a relatar todo lo que ya ha relatado 1.000.000 de veces. En ese caso se trabaja ex post facto, porque tenemos información que hemos recogido de otras fuentes. Damos por hecho que las fuentes con las que hemos recogido son veraces. ¿Vale? A veces pueden fallar un poco, pero en principio trabajamos con eso. Entonces es un estudio ex post facto. Y es muy habitual cuando nosotros no aplicamos la variable independiente y nosotros ni siquiera recogemos la información de la variable dependiente. Y cuando digo nosotros, no significa que tenga que hacerlo yo. Puede ser un psicólogo a mi cargo, o un pedagogo, o un educador, o un médico que conozco. Por ejemplo, en los estudios del trabajo obligatorio de este año, de lo de ayuda hospitalaria, no tenemos que recoger nosotros los datos, ni aplicar nosotros la variable independiente. Podemos simplemente recoger los datos que nos está dando el psicólogo que ha aplicado o el pedagogo que ha aplicado las clases. No tiene que ser hecha por nosotros, sino por alguien que conocemos y que podemos preguntarle cosas. Oye, ¿y esto qué querías poner aquí? Que no entiendo tu letra. Con eso ya nos llega. Como que no sería ex post facto. Pero claramente, por eso los estudios que estáis haciendo no son ex post facto, porque podéis contactar con el psicólogo que ha recogido la información o el pedagogo que ha recogido la información, con los médicos, podéis hablar directamente con ellos. Entonces no es ex post facto. Ex post facto sería una cosa que ya pasó, ya no podemos
inmiscuirnos ahí, ¿vale? Ahora, Kerlinger propone dos grandes objetivos para el diseño de la investigación. El más técnico relacionado con la estadística es el de controlar la varianza. El control de la varianza es lo más importante. De hecho, Kerlinger, ¿quién es el que hizo? ¿Qué hizo Kerlinger? Bueno, Kerlinger hizo un mogollón de cosas. Pero una de las cosas más importantes y que más preguntan de las muchas cosas que hizo Kerlinger, como el método hipotético deductivo experimental, la otra cosa que hizo, que es la repuñetera hostia, con perdón, es el Max-Min-Con, que es como una regla de cualquier experimento en el ámbito de las ciencias sociales. Max-Min-Con. Max es maximizar las diferencias que hay entre grupos. Min es minimizar el error producido por efecto del azar, ¿vale? Y con es controlar. El control es lo básico. Y el control de las varianzas entre grupos y las variaciones producidas por el efecto del azar es lo básico. Nosotros lo que buscamos en el fondo es controlar todo el rato, controlar varianzas, las variaciones que hay entre los grupos, las variaciones producidas por mala leche y demás. Entonces, por ahí lo tendríamos. Por ahí lo tendríamos. Sería controlar las varianzas. Vamos a mirar las otras respuestas para entender por qué no son esas las respuestas. Apreciar el grado de dispersión de las puntuaciones de la variable dependiente. Hombre, es verdad que hay que apreciarlo, pero realmente en vez de apreciarlo habrá que controlarlo. Más que apreciar, hay que controlar o observar, ¿vale? Y analizar, ¿vale? Las variables dependientes, las diferencias entre grupos, ¿vale? Que eso lo hace la ANAVA, mirar las diferencias que hay entre grupos, ¿vale? Pero eso no es del diseño de la investigación, ¿vale? Eso lo hacemos en el cálculo propiamente dicho. Y maximizar la diferencia de las medias aritméticas tampoco es específicamente eso. Lo que hace Kerlinger es maximizar las diferencias que hay entre grupos, no específicamente medias aritméticas, porque recordar, la NAVA no trabaja medias aritméticas. ¿Qué medias trabaja la NAVA? Las medias cuadráticas, las que podemos ver en la página 23 del grupo, ¿vale? Del grupo del formulario, ya se me va la pinza, lo siento. Vamos con la pregunta 3. Al hablar de las fuentes de invalidez interna de un diseño, hemos citado la pérdida de sujetos a lo largo de la investigación. A este hecho se le conoce como, yo os lo he aconsejado que lo tengáis cuenta como motivos de invalidez de este estudio, que es muy importante porque es muy habitual, porque habrá muchos niños que les den el alta o muchos niños que por desgracia se les agrave su situación y entonces no pueden dar. Y pensar, por ejemplo, los niños con cáncer, que tienen el término, en la mayoría de los estudios les llaman cancerosos, me suena muy mal, ¿vale? Niños que tienen cáncer, vamos a llamarles así. Los niños que tienen cáncer, cuando se les agrava su situación o cuando empiezan la quimio o están en una situación inmunodepresora bastante grave, o sea que tienen realmente cualquier cosita, se pueden poner enfermos. Por eso en muchas ocasiones se aconseja, cuando se agrava su situación, que estos niños dejen de estar con otros niños que puedan tener otras enfermedades, porque eso les puede poner, o sea, aparte de una cosa pueden pillar la otra. ¿Vale? Y pasa en muchas situaciones de ingreso hospitalario, que cuando se agrava su situación pues no pueden estar en contacto con otros niños y entonces se produce mortalidad experimental. Es mortalidad para el experimento, el niño no se tiene que morir, por Dios, no me matéis a los niños, dejármelos ahí vivitos y coleando, ¿vale? Mortalidad experimental es que un niño o un adulto deja de formar parte del estudio, ¿vale? Por el motivo que sea, ¿vale? No me los matéis, por otros motivos. Vamos a ver, siguiente. ¿Cuáles han de ser las características fundamentales
de los instrumentos empleados en la recogida de datos. Está para nosotros para el examen, por favor, que esta la hemos visto en estadística, la hemos visto en técnica y nos la sabemos sin necesidad de estudiar. ¿Cómo tiene que ser un instrumento? Fiable y válido. Vamos, para nosotros. Esta nos la pedimos para casa. El día del examen, una docenita del estilo de esta. Venga, vamos con la siguiente. En el caso, bueno, para los que no se acuerden, la fiabilidad nos indica que un instrumento es preciso y la validez nos indica que un instrumento mide lo que dice de medir y no otra cosa. Si tenemos esas dos características, ya tenemos la mitad del partido ganado, la mitad hecho. Venga, vamos con la 5. En el caso más sencillo de análisis de varianza, la varianza total se descompone en experimental y del error. A ver, la varianza experimental es, si nos venimos al formulario, lo vamos a ver con el formulario. A ver, voy a quitar de aquí cositas y en el formulario lo vamos a ver, si soy capaz de llegar al formulario en un segundito. A ver si se quiere abrir el formulator. Venga usted para acá. Os voy a explicar esto con la ANAVA, porque a fin de cuentas es que es la fórmula más guay del Paraguay. Por muy mal que me caiga a mí Ronald Fisher, tengo que admitir que esta fórmula que hizo Ronald Fisher es la reputa hostia, ¿vale? Yo soy más de Tim Gossett, pero tengo que admitir que Ronald Fisher era un puto genio, ¿vale? Con perdón por el de puto, pero un genio, era la re hostia este señor. Y esta fórmula es perfecta, la cabrona es perfecta. Esta fórmula es la releche. A ver, nosotros en esta fórmula miramos las diferencias entre grupos y las diferencias de dentro. Lo miramos por medio de lo que llaman medias cuadráticas o varianzas. ¿Por qué lo comento? Porque en el fondo esta varianza experimental, ¿vale? La varianza experimental, en esta fórmula nos estamos refiriendo a la variación, fuente de variación, a la varianza entre los grupos. Esa es la experimental, la que está provocada por el propio experimento, porque a unos niños les aplico una cosa y a otros niños les aplico otra diferente. Mientras que la de dentro es la del error. Y es importante porque en muchos exámenes a la varianza de dentro, a la media cuadrática de dentro, no le llamarán de dentro, le llamarán del error. Entonces, así nos podemos entender que la respuesta sea esta. Bueno, tenéis las páginas en que están y toda esa cosa, que la página lo hizo una alumna mía, buscar la página, y las puso, me ayudó una alumna hace un par de años. Bueno, venga, vamos con la siguiente. La 6 dice: en la validación de las hipótesis hablamos de la traducción de las hipótesis a consecuencias observables. A esta actividad la denominamos operativización. A ver, os lo explico. Operativización de las variables y operativización de las hipótesis. Mira, esto es una cosa que pasa mucho en este trabajo y en todos los trabajos. A veces tenemos unas ideas y tenemos unas ideas que pueden ser muy guays, pero a la hora de llevarlo a la práctica, ahí no encaja. Hay cosas que dices, vale, quiero contrastar esto, pero ¿cómo lo contrasto? ¿Cómo hago? O, a mí me gustaría comprobar esto del estrés de los alumnos hospitalizados. Y claro, yo te digo, muy bien, pero ¿cómo lo vais a hacer? ¿Cuál será la variable causa? ¿En cuántas opciones la vais a dividir? O el gran problema que estamos teniendo en muchos casos. Vale, ¿cómo vamos a trabajar los grupos para que sean grupos independientes, para que haya separación? O ¿cómo vamos a trabajarlo para que después se puede hacer un estudio secundario que habíais pensado? Porque a lo mejor no encaja el estudio secundario con el estudio principal. ¿Por qué? Porque a lo mejor los datos ya están recogidos de cierta manera y no podemos cambiar la variable. Eso es la operativización.
la operativización de las variables y la operativización de la hipótesis. Es cómo la llevo a la práctica, porque la idea puede estar de puta madre, pero a la hora de llevarlo a la práctica tengamos un problema. Y eso es lo que tenemos que intentar resolver. ¿Vale? Y eso es la operativización. Seguro, seguro, seguro que no vais a tener problema, ¿vale? Seguro que sí. Venga, vamos. La 7 dice, en la decisión estadística, el investigador siempre debe asumir un tipo de error con una determinada probabilidad. Un tipo de error es el alfa de toda la vida. El alfa, nivel de significación, que también recibe el nombre de ¿qué? Error tipo 1. Si el investigador rechaza la hipótesis cuando es cierta, es una posibilidad de liarla parda. La liamos parda si rechazamos la hipótesis nula y resulta que era verdad, que no había diferencias. Eso es liar la parda. Eso es liar la parda a lo grande. Bueno, pues ahí lo tenemos. Eso lo sabéis, es el alfa o error tipo 1. El más adecuado es 0,01. Sobre todo cuando trabajamos con temas, por ejemplo, yo siempre que trabajamos con personas, fuera del ámbito, por ejemplo, nada, que quiero hacer un estudio en plan un poco cutre salchichero en mi aula, en mi no sé qué, entonces puedo trabajar con un alfa de 0,05 y no pasa nada. Pero en temas tan complejos que hay que tener tanto cuidado como es el que estamos trabajando de la ayuda hospitalaria, es necesario tener un poco más de rigor, es necesario tener un poco más en cuenta el error. Por eso siempre vais a encontrar en todos los estudios alfas grandotes, pequeños mejor dicho, no grandotes. Alfa de 0,01, ¿vale? Como mucho, ¿vale? Porque estamos trabajando con personas y no podemos permitirnos mucho error, ¿vale? Venga, vamos con el 8. Uy, que se me cae la gafa. En el caso de una hipótesis bilateral, en un diseño de dos grupos con muestras grandes, ¿vale? Hermosas. Para un alfa de 0,01, la región de rechazo se encuentra. A ver, recordemos, si nos lo ponen divino de la muerte, ¿vale? Si nos lo ponen chachipiruli, así, mira, chachipiruli. Nos lo ponen con gráfica súper guapo, sin mucho problema. Nosotros sabemos que el empírico de contraste está en la parte central, es la chepita, ¿vale? Es lo que es la chepita. Mientras que lo que es la región de rechazo, lo que sería el valor teórico crítico o ideal, que también en algunos lugares le llaman ideal, estaría para los laterales. Ojo, como dicen bilateral, tenemos dos colas. Si hubiese sido unilateral, solo tendríamos una cola. ¿Cuál sería para muestras grandes? Bueno, pues por la ley del mínimo esfuerzo, pensemos que utilizaremos una Z. ¿Por qué? De las fórmulas que hay, TED Student, Z y ANAVA, la más fácil es la Z, sin lugar a dudas. La más sencilla, que tiene la tabla más sencilla y todo más sencillo. Entonces, lo que tenéis que saber es que por la ley del mínimo esfuerzo, nosotros tendremos ese error humano, esa región de rechazo, ese valor teórico crítico, será de alfa 0,01, 2,58. Si fuese alfa 0,05 sería 1,96. Os recuerdo que os lo tengo aquí, ¿vale? Si nos venimos a las tablas, página 47 creo que están las tablas, no, 40 y algo, aquí están, por ahí. 37, página 37, por aquí lo tenéis, ¿vale? Aquí está, nivel de confianza, ¿vale? También lo tengo, está aquí, creo, por aquí andará, en este formulario, que es otro, no es el vuestro, pero aquí sí que está mejor puesto, está más guapo, chachipiruli, tope guay. Aquí sí que lo tenéis, en este formulario. Valores teóricos críticos, ¿vale? Valores teóricos críticos para la Z, pues si el estudio es bilateral y tenemos alfa 0,05 es 1,96.
si el estudio es bilateral y tenemos alfa 0,01, o sea, nivel de confianza del 99% es 2,58. Bueno, pues ahí estaría. ¿Vale? Que en este formulario me gusta bastante más que el vuestro. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cogemos el siguiente, por eso es la B, la que está marcada. Además de la significación estadística, o sea, además de si se rechaza la hipótesis nula, a los efectos de toma de decisiones se recomienda tomar en consideración el tamaño del efecto. El tamaño del efecto, que es una cosa que mandaban hacer en estadística de primero. Aquí solo entra desde el punto de vista teórico. De hecho, la fórmula no está en el formulario. Antes sí que estaba, pero la quitaron. Es esta de aquí. Esta es una de las fórmulas, porque hay 3 fórmulas. Está la de Cohen, la de Hegles y la de Glass. Esta es la fórmula del efecto. Y esta fórmula lo que hace es hablarme de la relevancia práctica de las diferencias. Y se tiene que hacer siempre, tanto si se acepta como si se rechaza la hipótesis nula. Si se acepta la hipótesis nula, sirve para confirmar que lo hemos hecho todo bien. Y si se rechaza, lo que nos dice es si merece la pena tener en cuenta esas diferencias o no. Normalmente, juntos, el efecto y el intervalo de confianza es la combinación perfecta. Siempre lo dicen todos los que hacen estudios, que los resultados más exactos te los da el intervalo de confianza, que es ese en la muerte a pellizcos, y el tamaño del efecto, y siempre habría que hacerlo. Entonces es el tamaño del efecto. En esta asignatura no lo preguntan mucho. A lo sumo, ya os digo, en el trabajo obligatorio. En el trabajo obligatorio ya veis que lo hemos añadido porque queda súper bien, porque nos habla de la relevancia práctica de las diferencias. Pero bueno, y ya llegamos a la parte práctica. Mi parte favorita. La que más odiáis, ya lo sé, pero para mí es la mejor del mundo. Vamos a ello. Se desea contrastar la influencia sobre el éxito académico de 2 sistemas de comunicación de resultados para evaluar el estudio a distancia, así como el tipo de información que se ofrece. Los sistemas son A la web, B, teléfono, y el tipo de información remitida es X, la nota o calificación, Y, la nota junto a los fallos, y Z, los datos del punto anterior junto a recomendaciones para la recuperación. O sea, aquí estamos con 2 variables independientes. Recordar las que tienen las letras A, B, X, Y, Z, M, N, L. Esas son las variables causas, ¿vale? Van seguidas las letras y así podemos saber si hay diferentes variables independientes. A, B será una, o sea, el sistema será una con 2 opciones, y el tipo de información es otra con 3 opciones. Ahí lo tendríamos. Pongo un poco aquí que si no se me corta la imagen. Bueno, ahí tenemos 2 variables independientes y, por supuesto, el éxito académico será la variable dependiente, el resultado, las notas de toda la vida. Los niveles de ambas variables han sido decididos por el investigador. En cada situación experimental, el número de sujetos es de 6. La hipótesis deben ser contrastadas para un alfa de 0,05. Ojo, aquí tenemos 2 variables causa, una con 3 opciones y otra con 2 opciones. O sea que si hacemos 3 por 2, me salen 6. 6 grupos que además tendrán que tener 6 sujetos cada uno. Para saber el número de grupos, recordar, multiplicamos el número de opciones de una variable por el número de opciones de la otra variable y así sabemos todas las combinaciones posibles y por tanto todos los grupos. Y como aquí hay 6 personas en cada uno de los grupos, eso significa que tendremos 6 por 6, 36 personas. Bueno, en total hay 36 personas y me dan esta tabla. En esta tabla, esta parte que está como en azul cielo sería, bueno, que esta parte de aquí la marco yo más. Esta parte de aquí serían los datos de cada uno de los grupos. El primer grupo, que es la combinación de X y A, sería el sumatorio de X 24, sumatorio de X al cuadrado 106. Bueno, estas tablas son las más chungas de todas. Después es interesante que veamos que tenemos aquí el sumatorio de todos los A's, el sumatorio de todos los B's. ¿Para qué? Por si lo que me preguntan no les interesa saber si en general se cumple o se rechaza. Si solo les interesa saber
si hay diferencias significativas entre el sistema de comunicación A y el sistema de comunicación B, no me tendré que fijar en estos datos de aquí. No me tengo que fijar en el tipo de información, solo en los sumatorios de los sistemas de comunicación. Ni siquiera en esto de aquí me tendría que fijar. Solo tendría que fijarme en esto. Y si por cualquier cosa a mí me pidiesen, un segundo que desmarco, si a mí por cualquier cosa me pidiesen que solo mirase las diferencias en el tipo de información X, Y y Z, yo no necesitaría ni ver los datos internos, que solo sirve para saber qué combinación, qué interacción es la más interesante, ni tampoco los datos de A y B. Solo necesitaría ver los sumatorios de X, el sumatorio de Y y el sumatorio de Z. Y por supuesto el total. ¿Por qué? Porque la NAVA análisis factorial, es la más guay de todas porque tiene una cosa que otras no tienen. La NAVA análisis factorial me permite ver la interacción. Y esto es el ejemplo chorra de la semana. Es lo que os estuve explicando el otro día en una clase de limpiar los hornos. Cuando nosotros limpiamos el horno, si lo limpiamos solo con bicarbonato, no se va a limpiar una mierda. Si lo limpiamos con vinagre solo, pues algo pasará, pero tampoco mucho. Pero si echamos a saco paco bicarbonato y echamos a saco paco vinagre, dejamos que empiece a hacer, no os asustéis, pero vamos, os aseguro que hace milagros de limpieza en los hornos, ahí con la grasa incrustada. Bueno, ¿qué quiero deciros con eso? Que nosotros, con una combinación concreta, podemos obtener mejores resultados que por separado. A ver, son las combinaciones, la interacción la que funciona. Por ejemplo, si intentar desatascar unas tuberías que están atascadas, ya sé, limpieza a tope, pero hijo, cada uno sabe, yo estoy todo el día limpiando. Si intentáis desatascar y no tenéis un desatascador de estos químicos que venden en los supermercados, si echáis lejía sola por la tubería no vais a conseguir nada. Pero si echáis lejía hirviendo, por favor, tapando la olla, me lo digo para que no los humos esos te pueden marear y hacerte sentir muy mal. Si echáis lejía hirviendo en las cañerías, es más eficaz que cualquier cosa que se vende en los supermercados, porque esa interacción del calor y la lejía se destruye todo lo que pille. Entonces, ahí podemos ver que puede haber interacción, y esto pasa también en el ámbito de lo humano. Una motivación en concreto, junto a una técnica de dar clase en concreto, o unas tecnologías en concreto, puede dar mejores resultados que todo lo demás. Y eso es lo que nos permite hacer la NAVA. Por eso, cuando trabajamos una NAVA análisis factorial, tenemos que mirar si, por ejemplo, el sistema de comunicación funciona. Si realmente utilizar un sistema u otro tiene diferencias significativas, que el sistema A gana al sistema B o al revés. Pero también tenemos que ver que el tipo de información funciona. O sea, que hay un tipo de información que es mucho mejor que el resto, que el otro. Y no solo eso, sino tenemos que ver la interacción, que realmente que a lo mejor una telefónica junto a una atención con datos y cosas para recuperar es mejor que el resto de combinaciones posibles, o que no, o que el correo y dar toda la información de fallos y posibles cosas para recuperar es mejor que por teléfono, porque por teléfono se puede poner nerviosa la persona y no te está escuchando porque está cagado de miedo de oír al profesor. Entonces tenemos que ver que a lo mejor hay una combinación posible que funciona mejor que el resto, y eso me lo permite solo hacer el NAVA análisis factorial, que es chachipiruli y tope guay. ¿Vale? Bueno, vamos a ir haciendo. Entonces, ¿de qué diseño se trata? Pues es un análisis factorial porque tenemos más de una variable causa.
Y aquí me dice, la variable tipo de información actúa como el tipo de información es una variable independiente o variable causa. El sistema de comunicación es la otra variable causa y la variable dependiente es el rendimiento académico. Pues mira, ya vamos por la 11. Y ahora ya empieza aquí lo bueno. Ya nos toca cuál es el valor de la suma cuadrática del total, la suma cuadrática de dentro, los grados de libertad de dentro y el empírico de entre grupos. Aquí todo esto es para general, no me está especificando de una variable, bueno, se me ha puesto en blanco, pero no me está especificando de una variable en concreta o de la otra variable por separado. No, aquí como no me dicen nada de para la variable tal, es en general, lo cual mola mucho, ¿vale? Y nada más y nada menos. Venga, vamos a empezar a hacerlo. Para eso tengo que coger todos estos datos. Los voy a poner más pequeñitos porque si no en el Paint no me van a entrar. Sé que se verán muy mierdicas, pero es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Llega un punto en que hay que tener buena vista y que lo diga yo, que estoy prácticamente ciega de un ojo. Tiene narices el asunto, pero no puedo haceros otra cosa. Vamos a coger los datos, los metemos aquí. Chachi, tenemos aquí los datos. Ahora voy a coger la tabla. Como en principio solo me han pedido la general, o sea, el análisis general, no me están pidiendo el de una cosa, el de otra, me puedo ir a la página 20 del formulario, que es donde está la página vacía, la tabla vacía. En la página 20 tenemos esta tabla vacía. Si tuviese que hacer algo para cualquiera otra de las opciones, simplemente tendría que añadir filas en la parte de abajo. Filas y ya estaría. Pero bueno, en este caso, por suerte, como no nos lo van a mandar a hacer, ya lo veremos cómo se hace para cada caso en concreto. No hace falta ahora, porque no hace falta, porque no nos lo van a pedir. En otras clases lo veremos. Haremos como vamos a empezar a repasar, empezaremos a repasar por el examen 2012, la semana que viene, 2012 primera semana. ¿Vale? Vamos a hacer 2012 primera semana, el primer examen para hacer un análisis factorial, una nava de análisis factorial. La próxima clase, os recuerdo, será un chi cuadrado que cogeré uno de los exámenes, pero no me acuerdo qué fecha era, del año anterior. De este año no, del anterior, de 2021 creo que era. Bueno, aquí tenemos los datos y vamos a ir mirando cómo tenemos que hacer todo eso. Primero hacemos los grados de libertad, que es lo más fácil. Yo siempre aconsejo empezar por lo fácil, porque no tenemos nada, entonces lo vamos a tener que hacer nosotros todo. Mejor empezar por algo sencillito, suavecito, que son nuestros grados de libertad. Los grados de libertad siempre molan mazo. ¿Vale? Bueno, yo realmente no suelo hacer... Quería ponerlo un pelín más grande, pero a ver si puedo, para que se vea bien todo, si no... Vale. Los grados de libertad son lo más fácil. Vamos a hacer solo los grados de libertad entre grupos y los de dentro del grupo. ¿Por qué? Porque los del total no sirven para nada. Igual que la media cuadrática del total, salvo que nos la piden específica, no lo vamos a hacer. Los grados de libertad de entre grupos es el número de grupos que hay menos 1. Bueno, si nos venimos aquí, ¿cuántos grupos tenemos? Hay 6 grupos, ¿vale? Porque teníamos 3 por 2, 6 grupos. Una variable de 3 opciones y otra de 2. Eso nos indica que hay 6 grupos. Recordad, si hay algo que no entendéis, me paráis. Tenemos 6 grupos. 6 menos 1, 5. Y ahora, ¿cómo se haría la de dentro? La de dentro es el número total de personas, que hemos visto que eran 36, porque había 6 grupos con 6 personas en cada grupo. Entonces, en total son 36 personas, menos el número de grupos, que son 6. Entonces, 36 menos 6 me quedará 30. Y date, ya tengo aquí... para buscar el valor teórico crítico. Tengo los grados de libertad. Y ahora nos tenemos que ir, bueno, pues a lo loco, a lo loco, a lo loco. Empezamos siempre por la suma cuadrática entre grupos porque es lo más difícil. ¿Vale? Esa siempre, siempre, siempre lo primero porque es lo más chungo. Esta es la muerte a pellizcos de esta fórmula. Vamos a ver, un segundito, que tiro para adelante como los de Alicante. Un segundo.
que le doy aquí, pongo aquí. Y ala, a lo loco, a lo loco, a lo loco, que se vive mucho mejor, o eso me han dicho, claro está. Suma cuadrática. Recordar esta parte de aquí. Bueno, esperar, voy a hacerlo bien, para que quede bien, ¿vale? Que se vea bien. Esta parte de aquí es lo que llamamos término de corrección. ¿Por qué? Porque las n's son mayúsculas. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos trabajando, a ver si me puedo quitar del medio, que yo soy como el miércoles, estoy siempre en el medio. A ver, se refiere a los datos, uy, no me deja, cachis, como ya está con color, no me deja, lo pongo un poco tal que así. Se refiere a esta parte de aquí, ¿vale? Lo pongo así para que se vea un poco de color en esta parte de aquí. ¿Vale? Estos datos de ahí, que sería el total, es lo que hacemos con esto. Y ojo, esta otra parte de aquí, como no quieren que lo hagamos para cada una de las variables por separado, me están pidiendo para la general, o sea, en general, si se cumple o se rechaza la hipótesis nula, pues estas n's minúsculas serán los grupitos pequeñitos que hay. Esta parte azulita es la que nos interesa. Voy a ponerlo del mismo color, bueno, más o menos del mismo color. Esta parte de aquí azulita, estas de aquí, es lo que nosotros estamos trabajando. ¿Vale? Es esto de aquí lo que nosotros estamos trabajando. ¿Vale? En esa parte de ahí. Venga, vámonos que nos vamos. Vamos a empezar con el término de corrección, que es lo más fácil. Bueno, el término de corrección me pide que sume todos los x. Me los dan aquí sumados. Son 222, que yo tendré que poner al cuadrado y dividir entre n total, que hemos dicho que son 36 personas. Bueno, pues el término de corrección se hará en un santiamén con la calculadora. 222 al cuadrado, me queda un número muy grande que directamente lo divido entre 36. Y así acabo obteniendo 1369. Este es el valor de mi término de corrección. Ahora tendremos que hacer para cada uno de los grupos. Y es aquí donde está el mogollón. Vamos a tener que hacer para cada uno de los grupos esta parte azulica, ¿vale? Esta parte azulica. Para ello, miramos, me pide lo mismo prácticamente, sumar el sumatorio de x, que lo ponga al cuadrado y lo divida entre n, pero para cada uno de los grupos por separado, porque no lo queremos para el sistema de comunicación en concreto, no lo queremos para el tipo de información que sea x, y y z, queremos saber si en general. Entonces, cuando interesa en general, tienes que venirte a las celditas de dentro. Y ahí tendría que ir haciendo para cada uno 24 al cuadrado, que sería el sumatorio de x del primer grupo, al cuadrado dividido entre el número de personas que hay en este grupo. En este grupo solo son 6 personas, ¿vale? Se divide entre 6. Bueno, pues divido entre 6. Lo mismo para el resto. 32 al cuadrado, 32 al cuadrado y lo divido entre 6. La siguiente, 43 al cuadrado y lo divido entre 6. La siguiente, 31 al cuadrado y lo divido entre 6. Más. No me entra, pero bueno, lo pongo aquí abajo porque ya veis que estoy con falta de espacio. 41 al cuadrado lo divido entre 6 y el último de los grupos, 51 al cuadrado y lo divido entre 6 porque cada grupo es de 6 personas. Bueno, vamos a ver. Entonces, puedo ir haciéndolo. 24 al cuadrado me da 576, que divido entre 6 y me queda 96. Lo pongo aquí. Más
más, porque es doble sumatorio. Como es doble sumatorio, significa que tengo que sumar todas las opciones que hay. Hacemos el segundo. 32 al cuadrado dividido entre 6 me queda 170,66. Si veis que me confundo en algún valor, avisarme, que yo con la calculadora me la lío pardísima. O sea, puedo confundirme como la que más. El siguiente. 43 al cuadrado dividido entre 6 y me queda 308,17. Bueno, redondeamos a 17. Más 31 al cuadrado dividido entre 6 me queda 160,17. Otro más. Lo pongo abajo porque ya veis que no hay espacio. 41 al cuadrado dividido entre 6 me queda 280,16. Y el último, 51 al cuadrado dividido entre 6 me queda 433,5. Todo esto se hará, se sumará y después le restaré el término de corrección. Venga, vamos a hacer entonces la suma de todo esto. Vamos a ir sumando 96 más 170,66 más 308,17 más 160,17 más 280,16 y más 433,5. Me da 1448,66. Que le resto 1369. Vale, si hacemos esta resta, 1369 me da 79, que sería el valor de aquí, 79,66. Y esa será la suma cuadrática entre grupos. Ya tengo la suma cuadrática entre grupos, ahora tengo que hacer la del total. Siempre se hace en este orden. Primero la de entre grupos y ahora me bajo a la del total. Porque para hacer la de dentro tengo que tener hecha la del total y la de entre grupos. Entonces, siempre seguimos este orden. Primero la difícil, la de entre grupos, después la del total, que es mucho más facilita, y ya por último podemos hacer el resto. Yo tengo esta aquí, voy a quitar todo lo demás. ¿Vale? Quitamos todo lo demás. ¿Vale? Bueno, ya la he liado parda. Un segundo, que tengo que escribir el término de corrección antes de que se me olvide. 1369. El término de corrección, que se escribe con una C, es 1369, que lo tengo aquí apuntado. 369. Genial. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar ahora. Porque si nos fijamos, esta parte de aquí, que tiene N mayúscula y N mayúscula, ¡ay, leche! Si es la misma que hicimos antes, es el término de corrección de antes. Es este 1369 que habíamos hecho antes. O sea que, mira qué guay, que un trozo ya lo tengo hecho. Solo me quedaría esta parte de aquí. Esta parte de aquí, que es el sumatorio de x al cuadrado. Sumatorio de x al cuadrado que no tiene paréntesis ni nada. O sea que es directamente el sumatorio de x al cuadrado que me dan ahí. Porque, si te fijas, este también es del total. No tiene doble sumatorio. Si tuviese doble sumatorio sería de hacer para cada celdita y sumarla al final, pero aquí no hay sumatorio y sumatorio, no tenemos doble sumatorio. Aquí es solo un sumatorio y es con la N mayúscula, entonces se refiere a esta celda de aquí, a la celda del total total, y por lo tanto ese sumatorio de x al cuadrado será 1506. Y esto ya es súper fácil de hacer.
1506 menos el término de corrección, que es 1369, me da 137. Y ahora con esto ya puedo hacer la suma cuadrática de dentro, porque la suma cuadrática de dentro no es más que coger la suma cuadrática del total y restarle la suma cuadrática de dentro, perdón, de entre. Suma cuadrática de entre grupos. ¿Vale? Simplemente será esto. Vale, entonces cogemos y será 137 menos 79,66 me da 57,34. ¿Vale? He cogido la suma cuadrática del total y le he restado la suma cuadrática de entre grupos. Y así obtenemos la de dentro, 57,34. Y ya con esto, pues conseguir las medias cuadráticas es un segundo, porque recordar la media cuadrática no es más que coger la suma cuadrática y dividirla entre los grados de libertad. O sea, hacer esta división me da este de aquí y esta división me da este de aquí. Así vamos haciendo 79,66. Entre 5 me queda 15,93. Y el otro, 57,34 entre 30 me da 1,91. Y ya podría incluso hacer la nava, la F, porque la nava es coger la media cuadrática de entre grupos, que es 15,93, y dividirla entre la media cuadrática de dentro, que es 1,91. Yo puedo hacer esta división en un segundo. 15,93 entre 1,91 da 8,34. Aquí la tengo, 8,34. Y esta vez hemos hecho la nava entera, sin que nos den nada, sin ningún truco. Nos la hemos hecho enterita. Normalmente os dan mucha más información, os dan sumas cuadráticas, os dan muchos más datos para que no tengáis que hacer todos los cálculos solo, porque es un poco coñazo, hay que admitirlo. Pero bueno, que se haría así. Vamos a entonces irnos a esta PEC dichosa, odiosa y demás, y vamos a ver qué tal. Bajamos y nosotros el valor de la suma cuadrática del total, 137. Comprobamos que nos haya salido, sí, 137. Ahora, suma cuadrática de dentro también nos sale 57,33. Los grados de libertad. A ver, grados de libertad, 5 y 30. ¡Ay, qué bien que nos ha salido todo chachipirulito peguay! 5 y 30. Ahora, ¿cuál es el valor empírico? Bueno, el valor empírico era 8,34, ¿no? O por ahí. Nos daba 8,34. Ya con eso podríamos saber cuál es. Pero casi mejor buscar el valor teórico, crítico, ¿vale? Que sería el otro valor. ¿Cómo lo buscamos? Bueno, primero necesitamos saber cuál es el alfa. Y aquí nos están hablando de un alfa 0,05, un alfa raro, pero alfa 0,05. Eso significa que yo me tengo que ir a la tabla 51 del formulario, esta que está churría, no sé cómo decirlo. Está chuchurría. La tengo que poner un pelín más pequeñina, ¿vale? Porque si no, no entra. Y tengo que buscar grados de libertad 5 y 30. 5 en la primera fila, los grados de libertad de entre se buscan en la primera fila. Aquí está. 5. Y trazo una línea para abajo. Y los de dentro, los grados de libertad de dentro del grupo del error, se buscan en la primera columna, que eran 30.
Aquí lo tengo, trazo una línea recta, divina de la muerte, chachipiruli, tope guay, y el punto donde choca, 2,53, date, aquí hay tomate. Ese es mi valor teórico crítico. Y vemos que el empírico, que las diferencias, son mayores que el ideal, que no deberían de sobrepasar estas diferencias, que realmente el empírico es mayor que el teórico crítico, y eso significa que se rechaza la hipótesis nula y que sí que hay diferencias significativas en general. No sé para cuál de las dos variables, pero que a verlas haylas, como las meigas, ¿vale? A verlas haylas. Entonces, aquí confirmamos que el teórico crítico es 2,53 y yo sé que se puede rechazar la hipótesis nula, se rechaza, ¿vale? En general sí que se rechaza, ¿vale? Sí que lo rechazamos. Después me dice, ¿es preciso aplicar la prueba Tukey para continuar con el análisis de los tipos de información entre X, Y y Z? Como hay tres opciones, sí que necesitamos, como sabemos que se rechaza la hipótesis nula y hay tres opciones, sí que se necesita hacer la Tukey. En el caso de los sistemas, como solo tendría dos opciones, no haría falta hacer la Tukey. Para hacer la Tukey se necesita dos requisitos. Uno, que se rechace la hipótesis nula, no es como el efecto que se puede hacer siempre, no. La Tukey, las pruebas a posteriori, que se les llama la Tukey y la safe, siempre necesitamos rechazar la hipótesis nula. Y el segundo, que tenga más de dos opciones, la variable independiente. Si solo tiene dos opciones, se mira una media, se mira la otra y ya está. ¿Vale? En el caso de la Tukey y la safe son diferentes. Hacen lo mismo, pero la safe, la diferencia que tiene es que todos los sujetos tienen que estar repartidos por igual, o sea que las muestras tienen que ser del mismo tamaño. Como en este caso, que todos son los grupos tienen 6 personas, pues entonces se puede hacer también la safe o la Tukey, ahí elegirías. La Tukey es más abierta en el sentido de que se puede utilizar tengas el número de personas que tengas en cada grupo. Es muy habitual en las ciencias sociales que haya grupos que tengas 3 personas, otras 5, otras 10, porque al ser grupos naturales no siempre pueden ser del mismo tamaño. Bueno, pues entonces solo se podría hacer la Tukey. Bueno, en este caso sí, ¿vale? La respuesta es sí, es necesario. Nosotros necesitaríamos realizarla, ¿vale? Nosotros tendríamos que, es preciso aplicar la Tukey porque se ha rechazado la hipótesis nula. Según su respuesta a la pregunta anterior, ¿son significativas las diferencias? Sí, porque hemos rechazado la hipótesis nula. Y ya podemos hacer la última, no, la penúltima, ¡ay, que me emociono! En el caso de la variable tipos de información, aquí, bueno, se confundieron, querían decir los sistemas de comunicación, está mal la pregunta. Y no la han cambiado, por cierto, sigue mal desde hace 50 años, bueno, 12. En el supuesto de una F significativa, o sea, de que se rechaza la hipótesis nula, ¿es preciso aplicar la Tukey? Pues en este caso no, porque solo tiene dos niveles, dos opciones. Lo que os estaba diciendo, la Tukey solo se puede utilizar cuando hay 3 opciones o más. Si solo hay 2 opciones, no se podría. Y aquí, según las respuestas anteriores, las diferencias son significativas, claro, porque se ha rechazado la hipótesis nula. En la 18 me dice, las respuestas anteriores que hemos visto, que hay diferencias significativas, que se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto, ¿qué decía que se rechazaba la hipótesis nula? Que sí existen diferencias estadísticamente significativas entre las variables, que las diferencias que encontramos son reales, entonces sí que se rechaza, es vuelve la burra al trigo, que dicen, vuelve la burra al trigo, ahí la tendríamos. Y nos vamos a la última, y no por ello la menos importante, dice, ¿con cuántos grados de libertad buscaremos la F de la interacción? Ojo,
yo dudo mucho que os manden a hacer una interacción. Solo hubo un año donde mandaron a hacer una interacción. Lo enseñaré cuando veamos el examen, a la hora de, como vamos a estar repasando teoría y práctica, vamos a ver uno de esos exámenes. No me acuerdo en qué página está, pero por eso lo tengo marcado. Por aquí tendría que tener, esto está marcado, era este. Esta es la suma cuadrática de la interacción. A ver dónde tendría, entonces, si está por aquí abajo, grados de libertad de la interacción. Aquí está, perdón. Que es que los grados de libertad de la interacción está difícil de encontrar, ¿vale? Está aquí la página 32. Mira, Nava, de dos factores, esta no me la sabía. Hay que saber, esta página no me la sabía. Página 32, de dos factores. Y los grados de libertad de la interacción son estos de aquí. Es el número de grupos que tienen una variable menos 1 por el número de grupos que tiene la otra variable menos 1. O sea, los tipos de información que había tipos de información eran 2. Pues 2 menos 1 es 1. Y los sistemas eran 3. 3 menos 1 es 2. Pues multiplicamos 2 por 1 y me queda 2. Y ese serían los grados de libertad de la interacción. 2 por un lado y el otro, el del total, nunca cambia. ¿Vale? El del error y el del total nunca cambian. Entonces serían 2 y 30. ¿Vale? Recordemos grados de libertad. Si nos venimos a la página 23 del formulario, recordemos que tenemos diferentes grados de libertad. Aquí está. Está grado de libertad de entre, grado de libertad de dentro y el grado de libertad del total, que casi nunca, por no decir nunca, se usa. El grado de libertad de dentro y el del total nunca cambian. Siempre son iguales para cualquier cosa que te pregunten de la Nava. El único que cambia, ¿vale?, puede ser el de entre grupos, porque este es el de entre grupos general y después veremos ejemplos donde nos piden el de entre grupos de una opción, el de entre grupos de la otra opción y el de entre grupos de la interacción, que es lo que nos han dicho ahora. Y ese es el que ha cambiado, que es 2 y 30. Bueno, por ahí lo tendremos. Veremos esto más detenidamente cuando veamos un examen donde nos toque hacer la interacción, que es la muerte a pellizcos. El examen exactamente que lo tenía planeado hacer el 2013, primera semana, creo recordar. Y con eso, y un bizcocho, se acaba todo este tocho. Que así me rimaba y me quedaba súper divino de la muerte. Pues ya está, a descansar.